Los celíacos son aquellas personas que no toleran el gluten. ¿Es así? Sí, sí, vamos a preguntar bien porque Sí. yo no sé bien de qué se trata. Solamente no pueden ingerir gluten, cualquier alimento que tenga esto, gluten. El tema es que en todos los alimentos, casi en todos, está el gluten. Es muy difícil para ellos realmente lograr una alimentación sana, Bien. que no los dañe. También las cosas aptas para celíacos, los alimentos aptos para celíacos Sí, 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 son sí. muy caros realmente. En este momento estamos con Sergio Lovecchio. Él pertenece a ACELA, una asociación para celíacos, ¿sí? Que trabajan padres, hijos, familias enteras sobre el celiaquismo. Así que Precisamente Sergio es el papá de uno de los, de un celíaco. Hoy tiene 29 años, se lo descubrieron a los 10. Gracias por venir, Sergio. Buen No, día. gracias Buen a ustedes día. por llamarnos porque realmente a nosotros es muy importante difundir esto para alertar no solamente a la población, sino a todos los médicos y encontremos de alguna vez por todas todos los celíacos que están diseminados por el país y por el mundo que aún no fueron diagnosticados. Sergio, ¿es así? ¿En todos los alimentos hay gluten? No digamos en todos, pero Sí, digamos en en la casi Argentina todos. es muy difícil encontrar un alimento libre de gluten sin ser analizado porque, digamos, convengamos lo siguiente, ¿qué es el gluten? El gluten es una proteína que está presente en 4 cereales, que son el trigo, la avena, el centeno y la cebada. De ahí la sigla SINTAC, TACC, ¿sí? Que nos dice que no tiene trigo, avena, centeno y cebada. En realidad esa proteína, que se llama gluten, en presencia en el intestino humano, hace que ese intestino reaccione, ¿sí? Y se deforme. De ser un intestino, para que toda la gente entienda, un intestino rugoso en forma así, pareciera un toallón. Estamos ¿sí? viendo la imagen, es eso que estás explicando precisamente, sí, sí. Perfecto. Sí, sí, sí. En vez de ser un toallón, termina siendo un caño liso, como si pudiera ser el vaso, en donde el alimento que pasa por ese interior le es más difícil al organismo absorber todos esos nutrientes, ¿sí? Y de ahí es que el alimento pasa por un intestino, pero no es absorbido. Por eso mucha gente le llama la mala absorción. Tampoco le decimos una enfermedad, sino que una intolerancia al gluten que genera en el humano una mala absorción de los alimentos y hace que todo el hierro, ese calcio, todo eso que vos ingerís, en realidad no ingrese a tu organismo. O sea, eso sería ser celíaco, entonces, Eso ser sería intolerante. un celíaco que no hace una dieta exacta. Ok, Bien. ok. O sea, una persona que hace una dieta perfecta es una persona como nosotros. ¿El tratamiento del celíaco cuál es? Alimentación. Alimentación. Solamente. No hay Dieta. medicación, no hay inyección. Por eso decimos que dentro de las enfermedades crónicas, digamos, convengamos que es un bajón ser celíaco, porque socialmente, digamos, te condiciona, hay un montón de cuidados que tenés que tener, ¿sí? Pero después no tenés que inyectarte, no tenés que medicarte. Claro, claro, no es ¿sí? como, no es como otras enfermedades. ¿Fue a los 10 años cuando lo A los descubriste? 10 años ¿Qué detectaron pasaba? Como para prevenir a los padres que están escuchando. Los síntomas son muy Sí. variados y no tomen lo que yo voy a decir como algo, como una base, sino tomen como una experiencia. Los síntomas son muy variados en función de la edad y de la situación que el celíaco, el paciente celíaco tiene en ese momento. Con tu hijo precisamente, ¿qué pasaba? Mi hijo tenía unas deposiciones muy blandas, de colores muy amarillentos, olorosas, ¿sí? Y era una persona que su proyección de peso y altura iban por debajo del presentismo, ¿sí? Entonces, lo más normal es eso, ¿sí? Que más aún, un bebé deja la teta de la madre y empieza a comer alimento y a partir de que le ingerimos gluten, ahí empiezan ciertas deposiciones que no son normales, ¿sí? Bien. Y bueno, esa persona tenía un presentil bien y se empieza a aplanar, ¿sí? Pero ya les digo, es muy variado, es muy en función de la edad, porque tenemos gente de 60 años que fue diagnosticada, ¿sí? Que tuvo toda su vida celíaco y bueno, y ahora, o sea, es muy variado. Hay malformaciones en piel, hay caída de cabello, hay infinidad. ¿sí? ¿Y cuáles Por son eso los el gastro o el pediatra tiene que estar atento. ¿Cuáles son los cuidados que tiene que tener un celíaco? El celíaco solamente tiene que cuidarse de no ingerir un alimento que contenga gluten. ¿sí? Los alimentos se miden en partes por millón, ¿sí?
En la legislación argentina se habla que un alimento es apto cuando tiene por debajo de 10 partes por millón de gluten, ¿sí? Entonces hay unos análisis muy específicos que lo hacen determinados laboratorios, no lo puede hacer cualquiera, en donde dice este alimento es apto o no, ¿sí? Porque convengamos lo siguiente, hay alimentos que naturalmente son aptos, ¿sí? Yo, por ejemplo, agarro de una planta una manzana, la bajo, que va a tener gluten. Claro. Agarro una papa, lo mismo, todas las carnes, todas las verduras, todas las frutas, ¿sí? El tema es cuando el humano hace algo con ese alimento. Si hace algún proceso mínimo que sea, ahí ya tenemos que tener cuidado, porque digamos, en ese proceso, es decir, ¿cómo puede tener un jamón cocido gluten? Bueno, lo puede tener. ¿Por qué? Porque nos permite, la legislación argentina nos permite que un alimento pueda agregársele algo que no sea perjudicial a un humano normal, no a un celíaco, ¿sí? Y le podemos agregar gluten, aumentamos volumen, aumentamos peso y le damos un fiambre. Claro. Bueno, ese fiambre nosotros no lo podríamos comer. Por eso es que alimento por alimento se analizan todo lo que lo que el humano procesó. Lo que no procesó es simplemente lavarlo y ingerirlo. Comerlo. ¿Sí? Bien. Y ahora sí también, porque hay otra cuestión que es la contaminación cruzada. Porque no es tampoco lavarlo y comerlo. Porque si lo corto en una tabla, si lo pongo en un tupper. Bien. Después aparece, digamos, yo tengo un alimento, ya sea de góndola o sea naturalmente sin gluten, ¿sí? Y yo lo quiero cocinar en mi casa. Entonces digo, bueno, que no tiene que aparecerme el gluten ahí. Digamos, si al lado de mi mesada de cocina hay alguien que está amasando harina, por decir algo, y vuela un polvillo de harina y cae sobre el alimento que estoy procesando, lo estoy contaminando yo en ese momento, ¿sí? O si un mozo trae un alimento apto, ¿sí? Lo deja en el plato y viene con la panera tirando miguitas y me tira una amiguita sobre el plato de un celíaco, también. Ya está, complicando. Convengamos que no me tengo que comer un millón, ¿eh? Me tiene que ingerir una amiguita en mi intestino para que mi intestino diga, acá hay un gluten. Y que simplemente con eso el intestino reaccione. Ajá. Claro. ¿Sí? Hablamos de alimentos, siempre de alimentos. Pregunto, ¿puede existir el gluten en algunos otros productos que el ser humano utiliza diariamente? Ejemplo, pasta dental. Sí, sí. Las pastas dentales se analizan, ¿sí? Porque pueden contener gluten. O sea, nosotros tenemos un listadito en donde hay, en este momento, gracias a Dios, hay miles de productos, ¿sí? Analizados, ¿sí? Porque convengamos esto, o sea, antiguamente un productor de alimentos decía, ¿para qué lo voy a analizar si total los que los consumen es una minoría? Digamos, en la actualidad ya no somos minoría, ya hay una determinada cantidad de celíacos diagnosticados, nos quedan muchos más por diagnosticar. Aparte de eso, tenemos que contemplar también lo siguiente, por ejemplo, en el caso mío particular, somos 5 en casa, hay solamente un celíaco. ¿Qué pasta dental creen que compramos? Compramos una apta para todos. Claro. O sea que uno se transformó en 5. Ah, claro, Sí. exacto. Igual que la comida. Exacto. Gran parte de la comida. Gran parte, sí. Gran parte de la comida. Por ejemplo, una salsa de tomate. Voy a góndola, ¿qué voy a elegir? Voy a elegir una con apta. ¿Para qué? Para cocinar una sola salsa. Si no, voy a tener que tener una salsa para él y una salsa para mí. Un ejemplo. Hay cosas que no compartir por una cuestión de costos. Pero podríamos compartir todo. ¿Sentís que está correctamente indicado en las góndolas, en los supermercados? Sí. ¿Esto se tiene en cuenta? ¿Hay Yo una estoy campaña orgulloso de mi interesante sobre país. esto? Yo creo que estamos, no digamos en un primer mundo, pero no estamos lejos. Okay. No estamos lejos ni en eso, ni en las leyes que nos protegen. Convengamos que antiguamente nosotros teníamos un problema muy grave con las personas que no tenían recursos en diagnosticarlo. Ahora, todas las obras sociales tienen la obligación de darnos el análisis serológico para diagnosticar. ¿Sí? Eso ya es un avance tremendo, porque antes un médico se encontraba con un paciente que no podía pagar, y entonces decía, la obra social no se lo pagaba, entonces se quedaba con la duda si lo podía diagnosticar o no. Ya están obligados por... Obligados. Todavía hay muchas obras sociales que no lo pagan. Pero bueno, estamos en el camino. La ley está. Estamos en el camino. Gracias, Sergio, por venir. No, ha sido muy amable. Al contrario, gracias a ustedes por llamarnos y queremos que esto siga, porque creemos que la difusión de esta enfermedad, que no le llamamos enfermedad, pero de intolerancia, es importante que lo sepa toda la población. ¿Por qué? Porque es la forma de que
que podamos encontrar todos esos celíacos que tenemos perdidos que aún no. Charlas informativas, eso antes de despedirte. Acela se reúne. Informativas. Sí, nosotros hacemos todos los segundos lunes de cada mes en el Hospital de Niños de Olavarría a las 20 horas. Los segundos lunes de cada mes. Soy lunes de cada mes. De todas formas, dejo mi teléfono, que me llame, porque digamos, convengamos que un familiar o un papá, principalmente de una persona de baja edad, cuando le dicen que su hijo es celíaco, parece que se le cae el mundo. Y realmente no es así, es llevadero, por supuesto que sí. Tiene su complicación, pero es muy, muy fácil de aprender y estamos dispuestos a dársela. Hay que trabajar juntos. Lunes por medio en el Hospital Municipal. Exacto. Perfecto, gracias. Muchísimas No, gracias. Cataria, gracias a Un ustedes. placer.